Qué excelente presentación, Enrique. Me quitaste todas las palabras de la boca para presentar a este gran equipo que tenemos el día de hoy. Y como bien dijiste, pricing y payments es algo primordial, esencial, y ahora sí que es la clave para que toda la estrategia que estamos haciendo en e-commerce pues se genere y que podamos ver ahora sí toda la estrategia y que se vea en resultados ya económicos, que eso creo que al final es una de las métricas que más importan al momento de medir los resultados. Y como bien dijiste, aquí me acompaña Joaquín Ruiz y Gabriela, que ya nos esté el honor de presentarlos, pero les quiero contar que durante los próximos 30 minutos vamos a platicar y encontrar desde diferentes aristas estas mejores prácticas, momentos de innovación. Así que, pues, bienvenidos, como siempre, ya se los había dicho, gracias por ser parte de este panel. Y como el tiempo es corto y queremos que nos rinda, vamos a arrancar. Si igual se presentan ahorita que les pase la palabra en la voz, pero bueno, Gabriela y Joaquín. Bienvenidos. Muchas Hola gracias. Poli, Joaquín, un Buenas tardes. gusto. Perfecto, pues miren, vamos a iniciar, vamos a empezar contigo, Joaquín. Queremos saber, con toda tu experiencia que ya te presentaron, estás liderando en este momento todo el tema de IT y AI en Flat 101. La verdad es que queremos saber cómo ves tú desde tu perspectiva, cómo está evolucionando el pricing dinámico con inteligencia artificial, qué estás viendo ahora actualmente diferente contra hace un par de años y qué nos puedes contar desde tu experiencia de este tema. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. El principal cambio que yo veo es que hemos cambiado de lo que sería un modelo que tenía reglas fijas, lo que podríamos decir unas reglas que tú ponías en un Excel y que se iban fijando, a un cambio probabilístico total. Ahora, sumando toda la parte del modelo probabilístico con un modelo de inteligencia artificial generativa, le podemos dar una vuelta mucho más profunda y aplicar a todas estas probabilidades algo de intuición que nos va a traer la inteligencia artificial. Entonces, vamos a pasar de lo que era antes un modelo en el cual estábamos pensando en cómo le podemos sacar el precio máximo a este usuario o cómo podemos ajustar lo que sería un precio de mercado, a ir a algo mucho más detallado y mucho más modelo probabilístico con miles y miles de variables. Claro, totalmente. Algo que mencionas es, no hace mucho tiempo las reglas fijas eran lo que veíamos en estos espacios, ¿no? Y llevamos ya un par de años que la realidad actual es estas reglas dinámicas son las que nos llevan a ser un diferenciador en estrategia y también hacia el usuario. Pero ahora me voy a ir desde el lado con Gabriela, desde el lado de Coin, y quiero saber desde tu perspectiva de pagos, ¿cómo impacta esta estrategia de pricing dinámico en las decisiones en la conversión ya hacia el checkout? Cuéntanos un Cla- poquito más, Gaby. No, claro, así como mencionaba Joaquín, un poco la parte detrás, ¿no? Para nosotros, ¿qué significa? Cuando tú vas, entras a un e-commerce, añades un producto al carrito de compras y al volver por la tarde el precio ha cambiado. O sea, no es magia ni capricho, es esto que está mencionando Joaquín en un mundo en rápida evolución hacia la digitalización, pero ojo, a la digitalización inteligente. La necesidad de estas transacciones fluidas, eficientes y seguras, especialmente en el ámbito de pagos, es vital. Entonces, es fascinante ver que el ecosistema financiero está experimentando una fase de transformación con esta incorporación de la inteligencia artificial, ¿no? Como actor principal en los sistemas de pago. Pero siguiendo con ese ejemplo que les contaba, tú vas y dices, bueno, cambió el precio. ¿Cómo esto influye en la conversión y en el checkout? Pues bueno, lo que ha pasado ahí es que se han analizado un montón de cosas por detrás, como decía Joaquín, hay algoritmos, hay machine learning, hay redes neuronales, análisis predictivo, que van a ver la demanda, la competencia, el stock, la sensibilidad que tienen esos consumidores al precio. Y luego, por ejemplo, si estás planeando un viaje, tú te metes a cotizar vuelos, probablemente no tienes la intención de compra bien definida. Estás viendo cuál va a ser el viaje, el hotel, no, todavía tienes bastantes variables por definir. Pero regresas un día después, pones las mismas variables y detectas que el precio va subiendo. Entonces te empiezas a cuestionar como usuario final, ya no va a haber disponibilidad, entonces si me espero otro día más, esto va a subir. En ese momento es cuando un porcentaje de consumidores se convence de hacer la compra y dice, no, lo hago de una, ¿no?
Entonces, el precio dinámico, en resumen, ya no es patrimonio como antes, pues de hoteles, de aerolíneas. Hoy está al alcance de cualquier negocio que sepa ordenar sus datos y medir cómo esto le puede dar más ingresos. Lo que vemos usualmente es que entre un 15-20% más de ventas van para los comercios con pricing dinámico que para los que no lo tienen. Wow, qué de dato tan interesante. Entre 15 y 20% más de ventas, que viene, como tú bien dijiste, no es magia ni capricho, es una estrategia hacia la sensibilidad del precio que tienen los usuarios. Pero voy a profundizar un poquito más antes de volver a pasar contigo, Joaquín. Cuéntanos entonces, con esta visión, este alcance que tenemos, ¿cómo están ahora sí adaptando qué métodos de pago ofrecer a cada usuario? No hablamos de diferentes industrias, ¿no? Históricamente esto solamente era a lo mejor viajes y ahora, pero ustedes, ¿cómo están decidiendo qué métodos de pago se puede ofrecer a estos usuarios realmente personalizando la estrategia? Por supuesto. Y mira, en el mercado de tecnología financiera, así como en todos los demás, pero somos ferozmente competitivos porque el usuario está expuesto a un montón de opciones. Tienes que tener una ventaja crucial para que te elijan a ti sobre 20 opciones que probablemente parecen muy similares, ¿no? ¿Qué puede proporcionar esa ventaja? Efectivamente es la IA, ¿no? Es esa inteligencia artificial que puede ponerte como una empresa que proporciona soluciones de pago innovadoras, ¿no? Mejores servicios, ofrecer esas ventajas competitivas en el buen timing, o sea, en el momento que lo quiere. Un ejemplo, la hiperpersonalización avanza, obviamente, calculando, haciendo input de datos en tiempo real y modelos de comportamiento predictivo para ofrecer experiencias ad hoc a estos usuarios, cada vez más exigentes. Lo hemos visto toda la mañana en este Ambo Forum y me encanta. O sea, tenemos claro, yo creo que todos los que estamos aquí, así como todos los que nos están viendo, que estamos cada vez tratando de convencer a esos usuarios más educados, más exigentes, de sí convertir esas órdenes, ¿no? Ya que los hemos logrado traer, sí convertir. Entonces, ¿cómo hacemos para que en segundos aseguremos una conversión de esa compra? Le ofrecemos una Visa, Mastercard, Amex, tal vez con esa hiperpersonalización que estamos hablando, yo ya detecté que este consumidor prefiere digital wallets. O otro ejemplo, el ticket promedio de esta orden es mucho más alto a lo que yo venía viendo en algún histórico de compra o a lo que usualmente estoy viendo de consumidores de la misma geolocalización, del mismo tipo de productos, pero no quiero que se vaya, está decidido porque a lo mejor tiene otras variables externas que le permiten hacer ese gasto, pero ¿qué tal que no? Entonces, en ese momento, la evaluación de riesgos en tiempo real es crucial. La IA obviamente desempeña un papel vital para fundamentar el que yo puedo ofrecerle un mes sin intereses, el que yo pueda ver si él tiene un riesgo o no de pagar y qué tal que para él la opción es un buy now, pay later, ¿no? Entonces aquí Mm. podemos seguir hablando, pero sé que tenemos 30 minutos y también quiero escuchar a Joaquín. Claro, y Joaquín, creo que esta respuesta de Gaby nos puede llevar a algo que es totalmente tu expertise, o sea, toda la parte más en este análisis es cómo podemos con este pricing dinámico adaptar según el método de pago y cuál es esta conexión que existe entre lo que estamos hablando y ya la práctica, ¿no? Cuéntanos un poquito más para adaptarse a lo que el cliente prefiere. Totalmente, y de hecho es una excelente pregunta porque a nivel de arquitectura de datos, el método de pago sería simplemente una variable más de este Mm. algoritmo de personalización que comentábamos antes. Y como muy bien dice Gabriela, si sabemos el método de pago que puede elegir o que potencialmente puede elegir el usuario final, nosotros podemos adaptar incluso ese precio final dependiendo también de los beneficios que nosotros tengamos o del ahorro en con los costes financieros que tengamos. No, no es lo mismo que un cliente nos pague con Visa que con PayPal que con una transferencia, ¿no? Entonces los niveles de comisión son distintos. Entonces, nosotros también teniendo esa variable dentro del algoritmo de probabilidades de la inteligencia artificial, podemos ajustar el precio e incluso hacerle pues un descuento al vuelo o pues ahora el envío es gratis o lo que sea, ¿no? Entonces es un punto muy importante que se puede adaptar de forma muy fácil como otra variable más, que otra regla más que le podemos dar a la inteligencia artificial para que la coja como una dimensión, como un vértice, ¿no? del modelo probabilístico.
Oye, me encanta que dices que es una variable más, ¿no? Y justo iniciaste la charla diciendo que antes eran variables fijas y ahorita pueden ser como esta parte más flexibles, pero si dices que es una variable más, me da la curiosidad de saber qué otras variables, además del, o sea, del precio y esto, podemos alimentar un modelo de pricing inteligente. ¿Y qué ves tú en el mercado en México o en el mercado, pues, en tu caso, donde tengan presencia que usted estás en España? Entonces, ¿tú qué ves? ¿En qué otras variables son las que alimentan estos modelos? Bueno, la variable o la regla por excelencia históricamente, ¿no? Siempre era el precio de la competencia. Al final, pues nos Ujú. fijamos mucho también en cuánto pone, cuánto lo vende la competencia, ¿no? Pero yo creo que el precio de la competencia sería como solamente la punta del iceberg. A partir de ahí, yo los suelo, variables miles, ¿no? Todas las que quieras meter y todas las que tu modelo de inteligencia artificial o todas las que tú tengas datos, que eso es otro punto muy importante que hablaremos luego más tarde. Pero yo lo dividiría como en tres bloques. Un bloque sería el de inventario y logística, sobre todo tus niveles de stock. Es muy importante. Al final, pues si tú tienes más stock de un determinado producto y te está ocupando además espacio en un almacén y te lo tienes que quitar, o es un producto que puede caducar, etcétera, pues eso es una variable muy importante. Luego sería otra variable también, pues es el comportamiento del usuario. O sea, al final, ¿de dónde viene el usuario? No es lo mismo un usuario que nos ha buscado por Google, que otro que le ha dado a un banner de una publicidad en Instagram, que otro que ha entrado 30 veces en la PDP de ese producto, pero no se atreve, no, está ahí que sí, sí, que sí, no. Y luego, pues por último, otro grupo de variables sería el contexto local, ¿vale? Que es lo que nosotros llamamos contexto local, que es, por ejemplo, tema de la quincena, temas Mm. de, por ejemplo, también nosotros tenemos un cliente de delivery que afectaba mucho, por ejemplo, el tráfico. Fijaros, el tráfico de la ciudad en ese momento. No es lo mismo hacer un delivery si me cuesta pasar el centro de la ciudad, de una ciudad como Madrid, 10 minutos a que me cueste 3 horas, ¿no? El precio del delivery también se puede ajustar, ¿no? Entonces, al final, son muchas combinaciones y muchas variables, pero que al final yo agrupo en esos tres grandes bloques. Oye, me encanta y con esto, esta respuesta creo que puedo pasar a esa segunda etapa de las preguntas que hablamos más de optimización y fricción, pero me voy a tomar tu respuesta para decir lo siguiente. Hablaste de inventario y logística, hablaste del comportamiento del usuario, el contexto local. Situándonos en México, acabamos de pasar ahorita en noviembre el Buen Fin, que es un contexto local que seguramente no tiene la misma naturaleza de comportamiento que en otros espacios. Y estas eventualidades como Hot Sale, Hot Fashion, Buen Fin, tienen retos diferentes para los cuales prepararse. Si bien ahorita estamos en aprendizaje, si vienen high seasonalities por Navidad, les quiero yo preguntar ¿qué rol juega esta estacionalidad de eventos como el hot sale y estas estrategias en los pricings con la inteligencia artificial? Y específicamente cómo pueden preparar infraestructura, pagos en este contexto. Si quieres, empezamos contigo, Gaby, que nos cuentes qué se ve diferente en estos timings específicos del contexto local en el que estamos. Obvio. Mira, y durante la temporada alta, los sistemas de prevención de fraude se enfrentan a un mayor volumen de transacciones que obviamente pone a prueba su capacidad de procesamiento, igual que los sistemas de pago, ¿no? Pero en realidad yo considero que el reto es que el riesgo de falsos positivos, es decir, que como son tantos, tú puedas catalogar a Poli, que está viniendo como una clienta legítima, como un posible fraude y la rechazas, eso frustra mucho la experiencia de usuario, puede hacer que hasta te cambies a otro canal, como decía Joaquín, a otro canal que te es menos conveniente como empresa, como el comercio, o en el peor de los casos que te vas a la competencia porque digas, no puedo creer que yo estuve esperando este peak season para comprar esto y me declinan. Llamas al banco y el banco le dice, no, ni siquiera, ¿no? Entonces ahí, esta rápida adaptación que nosotros vemos por mantener una experiencia de cliente fluida, a pesar del peak season, a pesar de medidas rigurosas de seguridad, es un desafío que dentro de esos peak season hay que saber sortear. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, pues hacemos uso de todas las aplicaciones de IA claves en pagos
obviamente detección de fraude, ¿no? Se puede hacer un análisis de las transacciones, podemos predecir de cuánto va a ser el pico, pero realmente es una súper buena sorpresa para los comercios que si tú predecías irte al doble dígito de ventas en ese Buen Fin, en ese Black Friday, lo superaste, entonces tienes que tener un ancho de banda considerado para eso. Eh, Asesoramiento de riesgo, como decíamos, y para mí me parece súper interesante la atención al cliente automatizada, pero que tú no sientas que estás hablando con una máquina, ¿no? O sea, que la máquina entienda, hay algo que se llama el PLN, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural, que es otra faceta de la IA, que facilita la comprensión y ese procesamiento del lenguaje humano, porque obviamente es súper frustrante que tú quieres comprar, tienes alguna duda y haces la pregunta como 30 veces y te sigue contestando otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sector de pagos, ese procesamiento del lenguaje natural puede ayudar a los chatbots a gestionar las consultas de los clientes sobre pagos, reembolsos o historial de transacciones, pues mejorando obviamente esa situación del servicio al cliente para ser un decisor más y llevarlo a un checkout exitoso sin la intervención humana, ¿no? Basándonos en la IA, pues. Perfecto. Y Joaquín, desde tu lado, tu experiencia y con todo pues dentro de tu rol IT IA, ¿cuáles son estos principales puntos de fricción en estas temporalidades que pueden ustedes ayudar a resolver con la inteligencia artificial? ¿Cuál es ese balance entre, pues sí, con los pricings, qué estrategias puedo hacer en high seasonalities? ¿Cómo lo ven en estos puntos específicos del contexto local que puedan ustedes con inteligencia artificial mejorar el proceso? Sí, en los eventos tipo Hot Sale, la inteligencia artificial es clave porque al final el factor crítico es la velocidad de reacción. Mm. Entonces, un gestor de e-commerce, una persona que está gestionando el e-commerce, no le da tiempo a cambiar el stock, cambiar los precios, etcétera, etcétera. Y tenemos que meter sobre todo muchas reglas de inteligencia artificial para cambiar los precios de forma automática. Esto tiene un riesgo, porque cuando nosotros dejamos a la inteligencia artificial tomar decisiones, la inteligencia artificial necesita también un doble check para ver si lo está haciendo de forma correcta, ¿no? Entonces, sobre todo cuando estamos hablando de tema de pricing, de tema de stock, etcétera, es muy importante mantener este control y esta trazabilidad de por qué nuestro modelo de inteligencia artificial generativa ha tomado según qué decisión, ¿no? Entonces, en los eventos hot sale, que al final pues vas cambiando, ¿no? De forma bastante dinámica los precios, la IA tiene que actuar de dos formas, ¿no? Yo lo divido entre lo que sería la forma más defensiva de controlar y hacer este doble check con un módulo, por ejemplo, de gestión de fraude o de comprobación de según qué límites que nosotros le podemos poner de unos límites de precios por el que se puede mover la inteligencia artificial, hasta lo que sería una gestión automática un poco más agresiva, ¿no? Una parte más de ataque de, pues, por ejemplo, ir bajando el precio o ir subiendo el precio o ir descontando dependiendo de cómo va ese rango de stock. Entonces, aquí cobra mucha importancia también la trazabilidad y el control de lo que sería otro modelo de IA, que sería como una parte de modelo de fraude, de gestión de fraude o de comprobación de que no haya ningún problema. Porque además, si nos ponemos a hacer descuentos agresivos, ya sabemos lo que pasa. Nos vienen los bots por un lado y los revendedores por otro lado, ¿no? Entonces, a este modelo que estaría también limitando este fraude o comprobando estos riesgos que podemos llegar a tener de fraude, también le podemos poner ciertas reglas en cuanto a, oye, pues si ponemos un descuento de un precio que se suele comprar siempre de uno en uno y de repente lo ponemos un descuento grande y viene alguien y me compra 30, probablemente Mm. esa regla nos diría que es un intento de fraude, un intento de reventa, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener muchísimo cuidado con la inteligencia artificial. En los eventos de hot sale, los riesgos de las automatizaciones o de los agentes de inteligencia artificial crece y por eso es tan importante a la hora de implementarlos una buena trazabilidad y control para saber siempre por qué se han hecho las cosas y también que se pueda reentrenar ese modelo o modelos futuros. Claro, totalmente. Y con tanto movimiento es un momento
crucial para el aprendizaje, para que alimentar modelos para la siguiente temporalidad, ¿no? Entonces, creo que han hablado de cosas que para la audiencia son muy relevantes, como con las perspectivas desde estrategia y técnica, pero ahora les voy a dar la palabra para que, pues de manera muy general, por el tiempo, sé que muchos nos van a pedir que busquemos otra vez este tema en otros espacios, pero un caso de éxito o un caso de uso que nos puedan compartir donde digan, esto nos funcionó de esta manera. Un ejemplo que dijiste, pusimos reglas de pricing, topes bajos en high seasonalities. A ver, Gaby, si quieres contarnos tú un poquito de cómo lo ves ya aterrizado en la vida real esto que estamos platicando y luego nos pasamos contigo, Joaquín. Excelente. Bueno, mira, ahí hablando un poco de lo que nos duele mucho como consumidor final y como comercio, pues son esos rechazos, ¿no? Y esos rechazos que tú, como mencionabas, Joaquín, por algún tipo de regla fija, ¿no? De configuración, pues bueno, tienes o abuso en políticas o tienes efectivamente un defraudador tratando de entrar por una vulnerabilidad que detectó por algún peak season o no, o sea, simplemente porque es un e-commerce nuevo, tal vez para muchos de los comercios que nos están escuchando, que por primera vez van a abrir el canal digital o van a abrir una aplicación, y el fraude, ¿no? El fraude que regresa como un contracargo, que quiere decir, o sea, yo no lo hice. Nosotros tratamos de aplicar la IA fundamentalmente con aprobación inteligente. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, hablamos de fricción dinámica o adaptativa, pero el concepto es que no aplicamos una única fórmula con la inteligencia artificial. Nosotros tenemos un set de reglas dinámicas para cada merchant, pero también aplicación de IA dependiendo del momento, si es un cliente que ya conocí o no. Por ejemplo, ¿qué pasa con Polly, que ya la he visto 20 veces y yo ya sé que el mejor canal para contactarla en el caso de que haya un comportamiento que detecta algo atípico? Es decir, tú no estás comprando 3 veces por semana cierto producto, sino es, a ver, yo te veo. Bueno, pues el mercado mexicano es bien celoso del medio por el cual te contacta, ¿cierto? Porque recibimos un montón de llamadas en nuestro celular, etcétera. Con la inteligencia artificial y esta fricción dinámica o inteligente, yo voy a saber si a ti te parece el mejor método de comunicación, un email de challenge, un WhatsApp, pedirte una autenticación tal vez de un documento, de una foto, o que me confirmes un código. Muchos comercios hacen eso, ¿no? Un código. Entonces, dentro de todas estas estrategias para no rechazar un usuario, podría decirte que es donde se acumulan más puntos de conversión, o sea, más puntos de aprobación, que eso quiere decir más ventas y puede ser considerado nuestros casos de éxito, ¿no? Esa Claro. podría ser. Me encanta porque hace sentido lo que hemos platicado ya como en algo más concreto, ¿no? Joaquín, de tu lado, ¿cómo lo ves? Si no quieres contarnos algo como de un caso real, ¿cuál sería el caso ideal que podrías imaginarte? A ver, nosotros hemos tenido casos desde campañas de publicidad y determinar ciertos productos y ciertas promociones dependiendo de un histórico y de unas probabilidades, unos modelos probabilísticos de inteligencia artificial o incluso mandar ciertos descuentos a medida para determinados clientes dependiendo de su histórico también. Entonces, esto es muy importante porque partimos ya de unos datos que ya los tenemos, ¿no? Ya los tenemos de un histórico de un e-commerce que lleva 5 o 10 años trabajando, y a partir de ahí nosotros ampliamos ese modelo probabilístico añadiéndole inteligencia artificial generativa a esas variables, ¿no? De las que hemos estado hablando todo el rato. Además, es un punto muy importante porque en los modelos que utilizamos, los GPTs, ¿no? que utilizamos de modelo Transformer, son muy importantes porque nos dan al final un punto de temperatura dentro de la probabilidad. No siempre eligen la opción más probable. Entonces, nos dan esta frescura también para probar cosas nuevas, lo cual es muy interesante, que es como la evolución que hemos tenido en los últimos 2 o 3 años con los modelos de redes neuronales o modelos de aprendizaje automático o machine learning que teníamos ya hace 2 o 3 años, ¿no? Y luego un caso que me gusta mucho, ¿no? Es teníamos un cliente de retail, de moda, en el cual pues tenía lo que hablábamos antes, ¿no? Las reglas fijas de en cuanto el stock ya supera o ya se
como creemos que este producto se va de temporada, pues le aplicamos un descuento grande para eliminar el stock, ¿no? Entonces, hoy en día con la inteligencia artificial nos puede ir midiendo poco a poco cómo ve que ese producto se va quedando fuera de temporada o se va quedando fuera de, pues eso, que ya no es tan interesante para el consumidor, y en vez de hacerle un descuento de un 50% pasado un tiempo, lo va haciendo de forma gradual, pues un 5%, un 10%, un 15%, y eso ha sido un caso de éxito bastante interesante porque se consigue finalizar todo el stock con unos márgenes mucho más elevados para nuestros clientes, porque al final no tienen que perder margen para vaciar el stock, sino que es esta propia inteligencia artificial la que va mirando con todos estos datos, con todas estas variables, también si se habla de este producto, si no, cómo va esa curva, cómo va la estacionalidad, etcétera, y podemos ampliarle muchas más variables para tener todos estos datos y al final sacar ese precio exacto al que podemos sacar el producto en cada uno de los del tiempo, ¿no? Me encanta y al Buenísimo. final creo que la estrategia va muy de la mano en cómo aplicarla en un caso de éxito, ¿no? Tener muy claro desde nosotros es, este stock queremos que se acabe, esto queremos darle visibilidad, es un producto nuevo, posicionamiento y ya estamos llegando casi al final de esta charla, que la verdad es que creo que ha sido súper interesante y con información muy relevante. Les quiero preguntar yo, de manera muy breve, para ir cerrando a cada uno de ustedes, ¿cuál es el mayor error que cometen las empresas dentro de su área que se puede solucionar con inteligencia artificial? Y un breve consejo para la audiencia de cómo lo podrían empezar a cambiar. Si quieres, empezamos contigo, Gaby, y cerramos contigo después. Perfecto, se me hizo súper corto el tiempo, pero bueno, ya ¿Verdad? luego pues, seguiremos platicando. Yo creo que aquí no se trata de sustituir la intervención humana, sino que nosotros tengamos en el mindset cómo mejorar y automatizar los procesos para incrementar la eficiencia y la precisión, ¿no? Muy de la mano con todo lo que hemos estado platicando aquí con Joaquín. Entonces, creo que nosotros tenemos que agarrar la IA no como una amenaza, y muchas veces yo creo que ese es el mayor error en diferentes áreas que yo veo, es que no, entonces me va a sustituir a todo el departamento de prevención de fraudes. Claro que no. Lo que vamos a hacer es impulsar la eficiencia de ese departamento de prevención de fraudes y nos vamos a asegurar que el componente humano siga involucrado, ¿no? Y así entonces tenemos inteligencia artificial más la inteligencia humana y que de verdad existe el concepto es inteligencia aumentada. Entonces, con claridad, perspectivas bien prácticas que hemos estado discutiendo aquí en el Lambo Forum, pero sobre todo reflexionar qué desarrollos realmente yo tengo que hacer y cómo eso se traduce a soluciones prácticas que nos va a permitir pues moldear ese futuro con confianza tanto para el factor humano como a la inclusión de la IA, pues para vender más, que es todo lo que queremos, ¿no? O sea, para rentabilizar y para tener un mejor P&L ahí. Excelente, Gaby, muchísimas gracias. Me encantó como cierre de tu participación en esa parte y paso contigo, Joaquín, para que nos comentes desde tu perspectiva. Bueno, desde mi perspectiva, yo voy a ir un poco otra vez al tema de las reglas, los datos. Yo creo que lo más importante es dejar de pensar que el precio es simplemente costes y margen que queremos ganar, sino que hay Mm. muchísimas más variables, ¿no? Hay que meter al usuario dentro de esta ecuación y aplicar con los algoritmos de inteligencia artificial generativa podemos aplicar todas estas variables, ¿no? Aparte de costes y margen, pues metamos contexto, metamos contexto local también del usuario, formas de pago, todo esto que hemos estado hablando. Y luego, como un consejo para cerrar un poco la intervención, tengo que decir que aquí hay dos puntos muy importantes, ¿no? Lo primero, tenemos que entender cómo funciona la inteligencia artificial, ¿vale? Si no sabemos cómo funciona la inteligencia artificial por dentro, es más difícil que podamos sacarle el máximo partido, ¿no? Al final, pues tenemos que pensar cómo funcionan los GPTs, cómo funcionan los distintos modelos, cómo funcionan los vectores, las dimensiones de los vectores, no todos los modelos tienen las mismas dimensiones, etcétera, qué significa el fine tuning, qué significan los RAG, etcétera. Y luego, por último, una inteligencia artificial, en este caso hemos estado hablando de que necesita muchas variables, muchos datos. Si no tenemos estos datos bien estructurados, si no tenemos estos datos bien medidos, si no tenemos datos en general,
va a ser muy difícil que podamos hacer una estrategia de pricing correcta. Por lo tanto, si a día de hoy, todos los que nos estén escuchando ahora mismo, no estamos trabajando con modelos de IA generativa, empecemos ya a mirar a ver si tenemos todos los datos correctos. Tenemos datos de conversión, tenemos datos de abandonos de carrito, sabemos por qué nos abandonan el carrito, sabemos cuándo hemos ampliado un precio, qué tal ha ido bien, ha ido mal. Una vez tengamos todos estos datos, ya podemos empezar a trabajar e implementar estrategias de inteligencia artificial. Pero es muy importante tener estos datos, porque si no tenemos los datos, por mucho que pongamos una IA que funcione muy Claro. bien, no tenemos bien los datos, va a ser complicado. Ay, me encanta y creo que es un gran cierre. Hablamos de cambio de perspectivas, tener los datos, ver el pricing como algo más que solo el margen. También con Gaby hablábamos de inteligencia aumentada. Y creo que con esto podemos concluir nuestra charla. La verdad es que nos deja con ganas de aprender más, pero justo la idea de este espacio es generar esta inquietud y les agradezco muchísimo esta participación y pues gracias por ser parte del Ambo Forum. Un placer, hasta la próxima. Un placer, Gracias. muchas gracias.